Políticos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Animales Políticos por CTV Perú. Keiko Fujimori es la virtual presidente del Perú. La distancia en cuanto a Roberto Sánchez es irreversible, a más del 99%. Ya la diferencia es de aproximadamente 44.000 votos. Sin embargo, la izquierda quiere destrozar las calles, sigue chillando, aunque llegarán acaso a matarse entre ellos, a arrojar piedras a la policía, a destruir el ornato público, cuando tienen de presidente a un colega suyo, como colega ideológico, como es José María Balcázar, para que le digan posteriormente José María Balcázar asesino. Difícil situación en la que nos encontramos. Sin embargo, el señor Roberto Sánchez tiene que aceptar los resultados y ser demócrata, porque en un primer momento él dijo que sí los iba a aceptar, y cuando Rafael López Aliaga sí denunció un fraude en primera vuelta con todos los indicios habidos y por haber, él dijo que no haga pataleta. Ahora quien hace pataleta es Roberto Sánchez, quien no tuvo que pasar a segunda vuelta, pero lo hizo con aproximadamente poco más de 21.000 votos. Para hablar sobre este tema y otros hemos convocado al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, que como siempre y muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor Cornejo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Aaron? Bien, felizmente. La situación se torna irreversible. Sí, en realidad los números indicaban esto desde el principio, pero había que tener serenidad por las circunstancias en las que nos encontramos y evidentemente con la suma de los votos del exterior, pero también con la suma de los votos que estaban impugnados en el Perú, evidentemente se preveía ya una diferencia como la que estamos viendo, alrededor o cerca de 50.000 cerca de 50.000 votos, sí, que es más por lo que le ganó PPK a Keiko, y quizás se supere el monto por lo que le ganó Castillo a Keiko. Claro, y que también tiene que ver con un tema que ya he escuchado que algunos lo empezaron a mirar y que es muy cierto. Comparando las elecciones 2021 con las del 26, sí, Keiko Fujimori en segunda vuelta ha conseguido mayor votación en varias plazas. En Cusco, Puno, el sur del país. En Ancash, ¿no? Y en otras regiones que deberían haber sido, pues, 90-10, digamos. Es decir, ahora que estamos en época mundialista, no la golearon 5-1, sino 5-3, claro, metió 5-2. Metió algunos golcitos. Sí. Pero esos golcitos sumados han sí, hecho el complemento necesario para acompañar a la costa, que mayoritariamente ha votado por Keiko, y por el extranjero, que evidentemente también mayoritariamente ha votado por Keiko. Sí, entonces tiene razón señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, en decir que ella ha ganado porque obtuvo Sánchez menos votos que Castillo en el sur. Sí, el sombrero 2 no emuló al sombrero 1, claramente. Sí. Y otra cosa muy importante, ¿no? También hay que anotar que el proceso electoral de segunda vuelta fue más observado. Esa es la diferencia. Es la gran diferencia. Es la diferencia, ¿no? Han habido mucho más observadores o veedores. Y conteos paralelos. Tenía Fuerza Popular, también la Defensoría. Sí. Y los propios observadores internacionales, ante el fiasco de su participación en la primera vuelta, donde dijeron todo está bien, ¿no? Han hecho un trabajo muy cuidadoso porque no se pueden desprestigiar, de manera que en realidad la segunda vuelta ha tenido características muy, muy diferentes para bien, como debió ser la primera, lo que demuestra que cuando hay voluntad en los organismos electorales y en los propios partidos, las cosas marchan como deben marchar. Ahora, cuando no hay voluntad de la OMPE o del Estado de cumplir su tarea. De asestar un fraude también. Claro, por eso, cuando hay voluntad de cumplir su tarea, lo que quiere decir que no la cumplieron en la primera vuelta. Y sobre eso tendrán que explicar muchas cosas y tal vez ser sancionados, porque eso no debe quedar impune. Pero otra cosa importante es que yo creo que la estrategia de Sánchez y su equipo fracasó, porque ellos subestimaron, el voto extranjero no estaba en su razonamiento. No les importa. Ellos lo daban por perdido. Incluso ahí. Keiko estaba revisando data, obtuvo menos votación en el extranjero en el 2021. Claro, y en la segunda vuelta han votado menos que en la primera vuelta. Así es. Porque en la primera vuelta hubo mucho desorden en varios lugares del mundo donde hay peruanos. Pero lo que ellos ahora saben, pero no lo quieren decir, es que su estrategia al interno del Perú ha fracasado. Han fracasado en Cusco, en Puno, porque no han arrasado. No han arrasado, y eso es lo que principalmente deberían, ya me imagino que lo han hecho, pero lógicamente no lo van a decir,
digamos, sobre lo cual deberían reflexionar. Y obviamente tenían la esperanza que en Lima iban a tener un porcentaje mayor, que tampoco lo tuvieron. Sí, en una estrategia vil y malintencionada, y yo creo que es más que todo un lloriqueo, una pataleta, intentan anular 500.000 de votos, es decir, 2.400 mesas en Lima y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. No creo que tengan ningún tipo... ¿Por qué no las anulan en Cusco? Porque ahí ganan, ¿no? ¿Por qué no las anulan en los 4.000 mesas de los centros poblados menores, donde tampoco Pero no tenemos... creo que tengan éxito en el Jurado Nacional No, no van a Electoral. tener, pero digamos, yo creo que nosotros no nos estamos comiendo el cuento, ¿no? En política hay un consejo muy antiguo que dice que el que se pica pierde. Y el que se pica de esa manera no solamente pierde, sino que además ante la opinión pública, incluso ante sus votantes, yo estoy seguro que muchos de los que votaron por Sánchez no están muy felices con la actitud que hoy tiene Sánchez, ¿no? Ya las ratas van abandonando el barco. Sí, ya no se Antauro ve. Humala, bueno, dice que le echa la culpa a los caviares y su papá también, ¿no? Le saca Humala a Pedro Franque directamente por la derrota en la segunda vuelta. Domingo Pérez ya quiere postular en esas elecciones municipales y regionales. López Chau también ya le dijo chau Tampoco veo a Sánchez. al ex canciller Rodríguez Cuadros. Tampoco está Belmont, y ya se quedó sin canal de televisión. Y bueno, No, está quedando solo Roberto Sánchez. Se ha quedado sin canal el hermanito. Pero entonces ya mucha gente se ha bajado del barco y cree que tenga éxito estas marchas que están anunciando por parte de JP. Yo no creo, primero por lo que has dicho, ¿ante quién van a marchar? Ante el Jurado Nacional. Pero políticamente esa foto no es la interesante. La foto interesante es que vayan al Congreso, que vayan al Claro, Palacio de pero Gobierno. en un gobierno de Balcázar. Pero es el gobierno de ellos. ¿no? Y el Congreso también, buena parte de ellos. Entonces van a tirarse piedras a sí mismos. No, no tiene sentido. No va a pasar nada. No creo que pase nada. Y además, Sánchez está demostrando tener la peculiaridad de ser preso de sus propias palabras. Él dijo que iba a aceptar los resultados. Él dijo que iba a aceptar los resultados, lo dijo tan enfáticamente y ahora dice que, en fin, encuentra maneras de decir sí, pero tiene que, pero no. No hay peros, ¿no es cierto? Los votos son los votos. Él quiere defender el voto del pueblo. Para él parece, porque ya han evidenciado una actitud vil, que los peruanos que votan en el extranjero no son peruanos y no deberían votar. Bueno, eso es una tontería, ¿verdad? Si él hubiera ganado, diría lo contrario. Pero además los peruanos que están en el exterior, que han votado solamente el 20%, ¿no? O el 25%. Son más de 1.200.000 los que están allá. Ellos envían más de 5.000 millones de dólares al año en remesas. Sí. Y no es poca cosa, ¿no? Además, están bastante conectados con el Perú. Están más informados que muchos que vivimos aquí, ¿no? Y no solamente han llevado la cultura peruana, hay procesión del Señor de los Milagros en diversas ciudades del mundo, hay comida peruana. ¿Y eso quiénes lo han llevado? Los peruanos. Pero ¿por qué se pone o se quiere poner en debate, no, lo que no debería ocurrir y acá no vamos a hacer, poner en debate que si deberían o no votar los peruanos en el extranjero? No, yo creo que eso es una tontería, es una reacción ya que demuestra no solo piconería, sino falta de visión, porque... Todos los peruanos tenemos a alguien, un familiar, un conocido que Claro. ha tenido que irse precisamente por los gobiernos de izquierda. Lo único que yo sugeriría a todos los que hacen política es guardar bien estos videos y cuando haya que buscar votación en el extranjero, se lo repitan simplemente para recordar que a veces la memoria es muy frágil, ¿no? Interesante, sí, todo queda registrado en Todo internet. está registrado, pues, ¿no? Incluso, por eso digo, él es preso de sus propias palabras, ¿no? Ahora dice que la marcha va a ser pacífica y va a estar ahí al frente. Bueno, ojalá que así sea, pero por lo pronto al centro histórico no va a poder entrar. Y no debería. No debería, Y si hay ¿verdad? muertos, será responsabilidad de él. Claro, me imagino, estoy haciendo una especulación porque no sé a la interna cómo va, aunque hubo un video no oficial de algunos líos y unos gritos que se produjeron en alguna reunión, pero no sé si Ah, no, cierto. era un video montado. Hay un video montado. Sí, pero sí había una hay rumores una de que- gresca, ¿no? Hay rumores de que hubo ahí alguna situación por la cual incluso el candidato salió por la puerta posterior, ¿no? Sí. No quiso enfrentar a la prensa. Lo que se conoce, perdón por interrumpirlo, es que ya mucha gente en JP dice, ya, hay que aceptar los resultados, ¿no? Claro. Es que son congresistas, tienen pues. un importante número tanto en la Cámara Baja como en la Cámara A la Alta. interna, en una especulación muy mal pensada, creo que él quiere mantener alguna expectativa para dejar vamos a usar su palabrita, una narrativa, ¿no es cierto?, para el sector más duro, que es el que debe estar ahora más golpeado, ¿no? Porque estaban seguros que iban a hacer gobierno. Ya habían repartido ministerios, ¿no? Ya habían hecho un montón de cosas, estaban por adelantado tomando decisiones. Y eso evidentemente para muchos
que es una expectativa, pues no tienen otra cosa que hacer, la verdad, eres pues la diferencia entre estar empleados o desempleados. Sí, pues. ¿Qué fue lo que determinó la caída de Roberto Sánchez? A ver, vamos a mencionar algunos elementos. Dijo que iba a indultar a Guillermo Bermejo, salió Domingo Pérez amenazando a Nieto. Sí, pero antes Sí. yo creo que su discurso de primera vuelta y el giro, pero ya demasiado exagerado, hacia una especie de viva el mercado, viva la estabilidad, Julio Ya Meléndez a... no se le puede creer. perdón, Julio Meléndez, Julio Velarde a la... Estoy con el tema deportivo. Sí. Julio Velarde, digamos, es extraordinario, ¿no? Cuando lo amenazaba con botarlo a No, patadas del BCR, ¿no? le había echado la culpa de los desastres del Perú en una total ignorancia. Entonces yo creo que ese giro tan exagerado y poco creíble Eso fue poco creíble. hizo que un sector del medio que no votó por él, tampoco votó por la señora Keiko, votaron por Nieto, votaron por Porqui, votaron por Carlos Spa, Álvarez. votaron por Carlos Álvarez, votaron por Belmo. Ese era el sector que iba a decidir la segunda vuelta. Y la estrategia era captar a ese sector. Yo creo que a ese sector en buena parte lo espantó. Entonces los que se quedaron espantados dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Votamos en blanco, votamos viciados, nos vamos o no votamos? O algunos dijeron, vamos a votar por Keiko. Pero ese último grupo que dijo vamos a votar por Keiko es el que le ha, influido mucho más las declaraciones De Nieto. de Nieto, la pelea con Nieto, ¿no? Claro, con un youtuber, con el señor Curwen, y ahí Nieto manifestó claramente que no podía tener ningún tipo de alianza con JP porque tiene a gente de Movadef, y Movadef es Sendero Luminoso en sus filas. Y Movadef, para los que nos están viendo y escuchando, es una creación de Abimael Guzmán. Así es un organismo generado. El líder de Sendero Luminoso, ya fallecido, pero hay que decirlo porque en el colegio no se enseñan estas cosas, ¿no? Pero que es el autor de más de 40.000 muertes en el Perú, ¿no? Y millones de dólares en destrozos. Pero ahora han llegado a la Cámara Baja y a la Cámara Alta. Y ellos, con Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza, perdieron lo que llamaban la guerra popular, que era tomar el control de las ciudades desde el campo. ¿Y por qué perdieron ese control? Porque en el campo no los aceptaron. Y cuando no, los campesinos y los ronderos los corrían, ellos devolvían, digamos, esa situación no con explicación, sino con matanza, ¿no? Y luego vinieron a la ciudad y empezaron en la ciudad a hacer ya, digamos, delincuencia pura, que es actos raptar sanguinarios. gente, matar gente, torturar, volar las torres de luz y hacer que estemos en oscuras. Esa es la vida que hemos tenido hace 40 años, 50 años, ¿verdad? Claro. Y ahora hay que recordarla porque perdida la guerra desde el campo a la ciudad, decidieron cambiar de estrategia, infiltrarse en las instituciones, situación, objetivo en el que han tenido éxito, principalmente. En educación y en las instituciones tutelares también. Yo creo que incluso en la policía y en algunas otras instituciones. Sí, por todos lados. Y entonces lo lograron. Y ya cumplí esa primera estrategia, lo que querían era llegar al poder, pero utilizando la democracia para poder llegar y quedarse como querían quedarse cuando eran violentos. Pero la democracia boba. La democracia boba. Y ahora, por instinto, por un poquito de sentido común y también porque lo que creo que han hecho canales como el tuyo, programas como que han hecho un poco de docencia en medio de la ignorancia o del olvido, creo que mucha de esa gente que no es política, que no está afiliada a ningún partido, que no tampoco votó por algún candidato porque estaba dentro de su grupo, no, sino que estaban buscando una alternativa diferente, creo que ahí se produjo. Porque es gente que quiere estabilidad, principalmente los jóvenes, que son como 7 millones de votantes. Claro. ¿Ellos quieren irse del país, doctor Cornejo? No, obviamente quisieran tener la esperanza de poder estar acá, tener una familia aquí, establecerse aquí, como debe ser, ¿no? Sí, como debería ocurrir en un país normal, ¿no? En todo caso, ir a estudiar y regresar. Yo siempre pongo el ejemplo de Gastón, ¿no? Se fue a la meca de la cocina en París y regresó y ha hecho no solo cocina y actividad comercial de la gastronomía, sino ha cambiado la mentalidad de los cocineros en el Perú, ¿no? Claro, eso es lo que debería realmente ocurrir. Eso podría pasar a través de las becas, incentivar Claro. las becas, ¿no? O los añaños, que empezaron en época de terrorismo y de inflación en Ayacucho, nada menos que en Ayacucho, la ciudad más afectada por el terrorismo inicialmente, y ahora son la primera
transnacional peruana exitosa en varios continentes del mundo. ¿A usted qué le parece este video en donde hemos visto a la señora Rosa María Palacios enseñándole, ordenando, dando cursos de obstruccionismo a Ernesto Zunini, diputado ya electo de JP, diciéndole que ustedes tienen el poder de censurar a todos los ministros que quieran, es decir, hacerle la vida imposible al gobierno de la señora Fujimori? Bueno, lamentablemente algunos periodistas y algunos influencers o generadores de opinión, pues tienen esta cuestión, no sé por qué, del anti, punto, permanentemente. Pero es una enfermedad del alma Sí. y mental también. Yo creo que hay que empezar a pensar, con el mayor respeto para todos, hay que pensar a pensar en el país y dejar un poco esos odios, esos antis que tenemos, sin dejar de fiscalizar. Nadie debe dejarse a su libre albedrío, ¿no es cierto? Tienen que cumplir. Y yo creo que la señora Keiko, su partido y quienes gobiernan con ella, tienen un compromiso extraordinario. Y una oportunidad, una oportunidad envidiable. envidiable para reivindicar su nombre, ¿no es cierto? Para mostrarse ante esta población menor de 40 años que no la tiene muy en estima así per se, ¿verdad? Y de zafarnos de este piloto automático que nos deja solamente crecer 3% anualmente, ¿no? Diríamos que ella ha prometido crecer 6% al año. ¿Se puede? Por supuesto, se puede crecer desde 5 a 6% al año y ojalá recuperemos los crecimientos de 7 a 9 que tuvimos hace 15 años, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede. Para eso necesitamos estabilidad, porque para crecer a esos números, la inversión privada tiene que crecer a 2 dígitos. Ahorita vamos a 1. Y crecer a 2 dígitos sistemáticamente. Ahí es donde se generan los empleos generan ingresos, los ingresos, digamos, permiten salir de la pobreza. Pero al costado hay otra tarea fundamental del próximo gobierno, y yo creo del próximo Congreso también. Hay que modernizar al Estado. Sí. Todo lo que se reclama desde la ciudadanía con justicia, por ejemplo, que la educación no es buena, tienen razón, que la salud pública no es buena, tienen razón, la inseguridad, por supuesto, la justicia o la injusticia, la falta de infraestructura. Estas 5 situaciones que he mencionado, las 5 son responsabilidad del Estado. Así que el Estado es el que tiene que jugársela para lograr acercarse al ciudadano, ser más eficiente, más oportuno y lograr recuperar en algo la confianza en la democracia, en la institucionalidad, en los líderes. Y por supuesto, en el balance, siempre es bueno en la democracia el balance, si los que están ahora o los que van a ser la oposición entienden eso medianamente, le van a hacer un gran bien al país y a su propia Lo que forma tendría de que pensar. ser una dificultad que va a tener que sortear la señora Fujimori es que no va a tener luna de miel. ¿Y qué debería hacer? Dedicarse a imitar a su padre en las cosas buenas y hacer la obra chica. Yo estoy seguro que están pensando en Colegio acciones y posta, colegio y posta. Sí, caminar por el país, como hacía su padre. Así es. Caminar por el país. Y es una mujer joven, y mirar, enérgica, y mirar deportista. las obras de cerca, hacer el seguimiento. En el seguimiento está, para mí, con mi experiencia en varios ministerios, en el seguimiento está la diferencia entre hacer las cosas bien o dejar simplemente y es por eso, caer. doctor Cornejo, que tuvo tanto, en su momento, tanta simpatía generó el expresidente José Gerí, porque se le veía Sí, actuando. se le veía así, fue corto su tiempo y lamentablemente el desenlace tampoco fue feliz, pero Se disparó los pies, tontamente, sí, torpemente. una tontería, pues, ¿no? Pero sí, ese afán de estar cerca, que también, si recuerdas, en los primeros meses de Urresti, como ministro del Interior, también le dio. Pero claro, una cosa es hacerlo, porque debo hacerlo para la fotografía. Así es. Y otra es incorporarlo en tu chip para que lo hagas como parte de tu día a día. Así es. O sea, yo como ministro en realidad no estaba en mi casa prácticamente. Nosotros teníamos un consejo de ministros los días miércoles y prácticamente para el miércoles había que preparar, tú sabes que los ministros son responsables de todo lo que se discute, no solamente de tu tema, siempre y cuando, a no ser que renuncies expresamente y lo digas por escrito. Si no, eres, digamos, copartícipe de todas las decisiones, aunque no sean de tu sector. Entonces tienes que informarte. Aparte de esas 2 circunstancias importantísimas de Estado, uno tiene que visitar las obras. Yo paraba en todas las obras, en Lima y sobre todo en provincias, ¿no? Y eso es lo que me daba la retroalimentación para tomar decisiones a tiempo. Un año solamente trabajando, o su primer año, sus primeros meses de gestión dedicadas al sur del país. Sí, y yo, a ver, lanzo una idea así. Como hay muy buena química con el gobierno norteamericano, Claro. que ha estado aquí, No en vano ha estado aquí, ¿no? claro, no, creo El que asesor de Trump, cre- ex asesor de Trump, es su amigo también. creo que ha tenido una influencia disuasiva importante. Importantísima. Importantísima. Bueno, Sí. entonces, ¿por qué no
pedirle al gobierno norteamericano a través del embajador, que además es muy entusiasta y muy activo, que hable con la señora Delcy, allá en Venezuela, donde tienen bastante influencia en este momento, y haga lo que no pudo hacer Castillo, que ponga a disposición de Perú 5 aviones y a todos estos señores extranjeros venezolanos que están delinquiendo o están registrados, porque ya se sabe quiénes son, los suba en un solo acto en 5 aviones y se los lleva a Venezuela. Eso sería para mí un golpe de efecto muy importante. Keiko prometió eso durante el último debate presidencial. Bueno, que lo haga, cumpla. Que lo haga. Sí lo podría hacer con estas buenas amigas que nos encontramos con Estados Unidos. Están las condiciones dadas y la situación de Venezuela hoy día es otra. Fíjate que Castillo, siendo, digamos, de la misma línea que Venezuela, ¿no es cierto? No pudo, que Maduro. No pudo, le regresaron el avión. Le regresaron el avión. Ahora hay posibilidades. Hay que conversar. Y eso sería un mensaje. Y así hay que mandar mensajes. Hay que mandar mensajes. Otro mensaje tiene que ser el mensaje de fortalecer a las instituciones, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que ser fortalecidas. El presupuesto para inteligencia tiene que recuperarse. Hay que darles tecnología. Y ellos, con tecnología y presupuesto, que hagan su trabajo. Lo van a hacer bien. Lo conocen. Ella ha dicho que va a utilizar también las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad. Yo sí estoy en contra de que las Fuerzas Armadas tengan el control interno, mejor dicho. Tiene que ser la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero básicamente y principalmente y fundamentalmente lo que usted ha manifestado, el apoyo político. Claro, y los sistemas de inteligencia se pueden cruzar, ¿no? Hay sistemas de inteligencia y contrainteligencia. ¿Cómo se derrotó Sendero? ¿Cómo se capturó a Ismael? Con inteligencia. Con inteligencia. Una primera que por segundos llegó tarde o llegó después del momento en que se retiró de esa casa donde estaban los lentes, donde estaba el medicamento para la psoriasis, donde estaba el famoso beta o VHS, no sé, del sorbo el griego. Sí. Ahí se encontró Ahí encontraron el video y recién conocimos la cara de este genocida. Claro. Y entonces, lo que pasó, eso fue el 90, todavía con Alan García en el gobierno, y lo capturaron en el 92. Pero el trabajo de inteligencia ya estaba producido. Era solo cuestión de mantener la vigilancia y hacer lo que saben hacer los estrategas militares y policiales. Quizás quien está temblando de miedo es Cerrón, podría ser uno de los primeros capturados, ¿no? Yo te aseguro que a Cerrón lo pueden ubicar rápidamente. Una vez que la señora jure a su cargo. Sí. Cambian las circunstancias, pues. Todo este pensamiento, vamos a llamarle radical caviar, que ha hecho mucho daño al Perú y que ha convertido a muchas instituciones en rehenes de algunas personas. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial, el Ministerio Público, por lo que ahora sabemos, esté en función de lo que dice una persona que no tiene nada que ver con... Lo que dice una ONG de izquierda. Una ONG, ¿no? No puede ser. Eso no es democracia en ninguna parte del mundo. Es persecución política. Claro. Entonces, todo eso tenemos que revisarlo con serenidad. Pero qué vueltas da la vida, ¿no, señor Cornejo? O justicia divina, podríamos llamarlo. El 2018, Keiko Fujimori la veíamos con chaleco de detenida, injustamente yendo a prisión preventiva, y ahora la vamos a ver con la banda presidencial. Sí. Dios pone todo en su lugar, ¿no? Dios pone todo en su lugar y pide también que haya mucha humildad, espero que así sea, y mucha comprensión de que hay un buen número de peruanos, no pocos, que están sufriendo, que están resentidos, que están enojados. Es un tercio del país que se encuentra pobre. Y que hay que atenderlos a ellos, pero explicando y actuando con rapidez. Y sobre todo, Dios quiera que entendamos todos el mensaje, ¿no? Que aquí no debe haber más actos de corrupción, porque ese es el peor daño que se le genera a la autoridad. Tiene que haber pura transparencia. El ejemplo, y si hay uno, pero hay la misma autoridad. Un día... No blindar a ningún ministro, todos son fusibles, ¿no? Claro, yo te voy a contar, cuando yo visité en 2015 Singapur, invitado por el gobierno, y estuve con muchas autoridades, y estuve con el segundo de la policía de todo Singapur, que era un coronel muy joven, de 40 y tantos años. Ellos siempre, el segundo es más joven que el jefe, ¿no? Porque ya va a ser el reemplazo. Para asumir, claro. Lo manejan ya de esa manera. Yo le pregunté, oiga, ¿y aquí cómo han logrado que el nivel de delincuencia llegue a cero? A cero. O sea, no hay delincuencia ahí. En serio. Y entonces me dijo, bueno, muy sencillo, esto es un trabajo educativo. La educación es nuestra primera tarea. Pero además, esta es la frase que me dejó impactada. En Singapur, desde que somos niños, sabemos que si cometemos una falta o un delito, o nos va a doler o nos va a costar. No hay forma de eludir eso. Entonces, eso me parece un chip que está en el ciudadano singapurense, que obviamente pues simplemente hace lo que tiene que hacer. Es que las instituciones funcionan.
Y cuando el presidente, creo que fue el presidente Bush papá, le pidió al líder de Singapur, Lee Kuan Yew, que tuviera piedad de un norteamericano que había sido encontrado con drogas y a quien le habían decretado la pena de muerte, Lee Kuan Yew le contestó al presidente norteamericano, le dijo: señor presidente, lamento no poder atender su pedido, porque si fuera mi hijo, tampoco podría hacer nada. Es otra forma de pensar que tendría que ser aplicada donde prima la disciplina. Disciplina. Y ahora sí, como dicen muchos, pero lo dicen de boca para afuera nada más, que no hay impunidad para nadie. No, para nadie. Pero que no hay abuso tampoco, ¿no es cierto? Sí, hablando de la impunidad, y vamos a conversar sobre eso después del corte comercial, y le voy adelantando el tema. Ahora quieren poner en debate el eventual indulto a Pedro Castillo y también a Alejandro Toledo. Jorge Nieto, ex candidato presidencial del partido Buen Gobierno, le ha propuesto a la señora Fujimori indultar a Pedro Castillo para buscar, como siempre, según dice, una pacificación o descomprimir el país. Volveremos con la respuesta del doctor Cornejo después de la pausa, pero antes, si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Por eso, en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil, porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido, y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Caja Huancayo, la caja del Perú. Ya regresamos, no se desconecte. Animales políticos. Siempre estás listo y atento para apoyar. Por eso, cuando tú necesitas apoyo financiero, nosotros también estamos listos. Contigo PNP, tu crédito convenio, ágil, seguro y a tu medida. Disfruta de tasas preferenciales, plazos flexibles y descuento directo por planilla. Contigo PNP, el bienestar de tu familia es tu mejor misión y apoyarte a lograrlo es la nuestra. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Animales políticos. Estamos de regreso en Animales Políticos por CTV Perú. Estamos conversando con el doctor Enrique Cornejo y antes de la pausa habíamos lanzado una pregunta. Doctor, ¿usted está a favor de la propuesta que ha hecho Jorge Nieto o de la recomendación que le ha hecho Jorge Nieto a la señora Fujimori para que indulte al golpista exmandatario Pedro Castillo en busca de la pacificación del país para descomprimir el Perú? Yo creo que ya la legislación establece claramente qué se puede hacer. Un indulto humanitario para que una persona que está, digamos, en una situación ya de extrema enfermedad, Alguien que está desahuciado. que está desahuciado, tiene ya problemas muy, digamos, concretos para estar sin atención mínima en una cárcel, aunque sea Barbadillo, yo creo que eso sí se justifica. Pero Castillo no está enfermo. Claro, claro. Incluso hicieron la barbaridad de inventar Querían una inventar enfermedades. Sí. Sí, ¿no? Evidentemente, el aprovechamiento de eso creo que no sería sano y creo que lo que debemos ver es seguir los procedimientos. De acuerdo, Ahora, sí. los presidentes o la presidenta tienen la opción de dar gracias presidenciales. Así es. Que no es indulto, es una facultad, porque el indulto tiene un proceso, pero la gracia es, como lo dice, es la gracia, tengo la gracia de darte, ven a mi casa, ¿no es cierto? Me da la gana de yo quiero absolverte. hacerlo, yo quiero hacerlo. Eso, la Constitución es muy clara y le permite a la presidenta o presidente. Pero yo creo que sería un error. Hay temas Claro. prioritarios en el país. Claro, yo creo Esa no es que- una prioridad para el país, ¿no? Yo creo que hay otras formas de buscar la pacificación y la reconciliación. Una primera es tratar de encontrar, digamos, algunos espacios comunes en temas que no deberían ser tratados ideológicamente. Uno de ellos es la salud. Salud, educación, seguridad. Salud, educación y seguridad, por supuesto. ¿No podríamos hacer algo allí que no tenga un fundamento ideológico? Yo creo que sí. Ahí ese desprendimiento, porque en política en el Perú, en los últimos 20 o 30 años,
ha faltado desprendimiento. Así es. Muchos quieren ser la cabeza de ratón. Hay mucha mezquindad Sí, también. y mezquindad, acuérdate de los trenes donados, que hasta ahora no funcionan. Tú me entrevistaste cuando llegaron. Hasta ahora no funcionan y ya tendrían que estar funcionando. ¿Y por qué no funcionan? Porque pues estaban esperando quién sale y ahora me imagino que ya se pondrán moscas y funcionarán. Deben funcionar en el gobierno nacional Fujimori. Pero claro. ¿Por qué? Porque simplemente beneficia a miles de peruanos, ¿no? Es como decir, si no votan por mí, no voy a trabajar por usted. ¿Qué es eso? Cuando uno gana una elección, trabaja para todos, no solo para los que votaron por ti. Esa es la digamos, definición de un Estado, de un jefe de Estado. Sí, hablábamos de cómo pacificar el país y lo interrumpí, continúe. Sí, por favor. y yo creo que una de las formas es que haciendo que el Estado llegue a esas zonas abandonadas que hoy están, sin Estado y en circunstancias muy precarias de vida. Por ejemplo, la provincia de Purús, por ejemplo, Daten del Marañón, que fue una de las regiones o provincias de donde terminó, digamos, llegaron tarde las actas. Así es, que Daten del ahí Marañón. ganó Roberto Sánchez. Claro, y ganó Roberto Sánchez, Daten del Marañón, Santa Rosa, allí en la frontera triple con Colombia y Brasil, y tantos otros pueblos. Yo cuando era presidente del Banco de la Nación los he visitado todos porque en esos pueblos el Estado no está a veces, pero el banco sí. Claro, el Banco de la oficina, Nación llega a todos con lados, su a todo el oficina Perú, ¿no? Y su conexión satelital. Yo creo que hay que hacer un trabajo concreto. Creo que hay que revisar sin quitarle, mira, soy muy cuidadoso en lo que estoy diciendo, sin restarle los recursos a la región que le pertenece el canon o el sobrecanon o la regalía. Creo que hay que conversar la forma en que se distribuye. Porque no es posible que haya un río aquí, esta comunidad o este distrito que está aquí tiene canon y cruzando el río, como ya es políticamente otra zona, ya no le dan canon y están al frente. No, eso no está es mal. posible. No es posible. Eso genera estas discusiones. Y no es estos posible odios. que la zona que produce gas tenga el gas más caro como ocurre en Perú, en Cusco. Correcto. Y para eso hay que despolitizar el tema del gasoducto, volver a hacer otra concesión, otro concurso, lo que sea, que siga el tema judicial en su curso y poner este tema al servicio de los peruanos, ¿no? Y hay cosas, o sea, hay decisiones que hay que tomar, todas son, digamos, importantes, pero requieren valentía. mano dura, mano valentía. dura. Voy a ponerlo así, valentía. ¿No es cierto? Sí, y esa valentía tiene que ser... Y el ¿no? tema de los gobiernos regionales, que ha sido un fracaso, estos 24 gobernadores regionales, esos reyesuelos, definitivamente este cambio se requeriría desde el Parlamento, pero ¿cuál sería lo óptimo? ¿Tener macrorregiones? A ver, no se puede hacer en 5 años. No, eso no va a ocurrir. Pero es un error, ya creo que para todos, incluso para los, digamos, militantes de Sánchez, que han reclamado mucho este tema también del abandono en muchas regiones. Ok, entonces entrémosle de frente al tema. La regionalización que hizo una región, un departamento, no sirve. No, para nada. No sirve. Y entonces repasemos qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, ya nos lo dijeron los antiguos peruanos, y sobre todo el sabio, ¿no? Pulgar Vidal, que a principios del siglo XX escribió un famoso ensayo que refiere a las 8 regiones naturales del Perú. Y allí el concepto es muy sencillo, pero muy sabio. El concepto es la región o el distrito o la actividad económica sigue la cuenca. ¿Y la cuenca cómo va? Va de este a oeste, va transversal. No va longitudinal. Nosotros seguimos con el concepto costa-sierra-selva, que es importante para muchas cosas, pero económica y socialmente y en conectividad física es la cuenca. Abre su camino a la cuenca. Por eso cuando vienen, ahora estamos en Niño, cuando se activan las quebradas, ¿qué cosa quiere decir que se activan las quebradas? Que las quebradas que hoy no tienen, o hace mucho tiempo no tienen agua, tienen agua. Sí, claro. ¿No es cierto? ¿Y por dónde va el agua? Va por su curso, no pregunta, va por su curso. Y como las ciudades han invadido las cuencas, se llevan las casas a las ciudades. Claro. Es el caso de Trujillo, es el caso también de las ciudades del norte en Lambayeque y en todo el Perú. Entonces, seguir la cuenca es un tema. Ahora, no es fácil, correcto. Entonces, vayamos trabajando para eso. ¿Qué se podría hacer en 5 años? En 5 años se podría poner en valor y realmente cumplir la ley que ya dice que el presupuesto tiene que priorizarse cuando hay iniciativas de varias regiones transversales, las macroregiones, ¿no? Y también las mancomunidades municipales. Eso. Ok, si las regiones X, Y, Z que se juntan en un proyecto que intervienen las tres,
con un sentido transversal, yo te doy prioridad a ti frente al proyecto de otra región individual, que solo quiere para ellos su tema. Ese es un asunto importante, que ya se puede hacer, ya está la ley, es cuestión de ir dando las pautas. Hay que revisar, digo, la ley del canon, porque a mí me parece que debe llegar canon a las comunidades mismas. A mí no también. Solo a las autoridades. Y te pongo el caso... directamente a las comunidades. Y te pongo el caso de un distrito hermoso que está en Callejón de Conchucos, en Ancash, ¿no? que se llama el distrito de San Marcos. Que si tú revisas hoy día, y los invito a hacerlo a quienes nos están viendo y oyendo, la página amigable, consulta amigable se llama, de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, allí entras a regiones, distritos, buscas Ancash, buscas San Marcos, y vas a encontrar que tiene dinero hoy, más dinero hoy que San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco juntos. Y sin embargo no tiene agua potable completa para su población. No Son tiene las autoridades, los culpables. No tiene drenaje pluvial cuando hay lluvia. No tiene centros médicos con equipos que podrían tenerlo tranquilamente con ese dinero. Entonces aquí está faltando también un tema de mentalidad, de cultura, de capacidad de gestión. Y eso no se traduce solamente en te doy las facultades. Sí, pero... Eso es un proceso, ¿no? Claro, es un proceso que no se va a solucionar en 5 años, porque yo estoy también a favor de la propiedad de subsuelo. Claro, por supuesto. Y si la propiedad del subsuelo existiría, con la disculpa, señor Sánchez, usted y sus amigos no tendrían cabida política. No. Porque ya no estarían siguiendo estos argumentos, las comunidades decidirían en función de sus propios intereses. Ellos negocian. Pero por supuesto. Con la empresa privada, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando fui ministro de Transportes y me tocó ir a conversar, las primeras conversaciones con las comunidades de Chinchero en el Cusco para el nuevo aeropuerto. Todavía no estaba la concesión que finalmente la hizo Humala, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Porque esto pasa en todas las regiones del Perú. Autoridades o personas cercanas a autoridades o exautoridades, cuando están desarrollando algún proyecto nuevo de aeropuerto, ¿no? Resulta que se adelantan, entre comillas, y compran propiedades. Claro, sí. Y entonces luego empiezan a pelear. El aeropuerto debe estar en tal sitio y ya tienen terrenos ahí. Bueno, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido esto en Cusco. Habían otras zonas, no recuerdo los nombres, donde estaban proyectos que alguna vez se habrían mencionado. Pero Chinchero estaba con sus comunidades. Entonces la comunidad de Chinchero dijo, no, aquí no van a entrar. Porque se hablaba de muchas cosas, y yo fui y me recibió el gobernador regional, me recibió el alcalde, y dije, autoridades, un momentito, primero quiero conversar con los jefes de la comunidad. Y conversé con ellos. ¿Sabes qué me dijeron? Nosotros estamos de acuerdo con el aeropuerto y con el progreso, pero eso sí, nada de intermediarios. Que el Estado directamente con nosotros decida el precio justo y nosotros negociaremos. Ahí está el tema. Está. Esa es la solución. Ahí está el tema. O si quieren también con la empresa privada. Pero por supuesto. Directamente. ¿Pero qué pasa? Entran los intermediarios que muchas veces tienen intereses, sí, ¿no? Claro. Está absolutamente contrapuestos y personales o de grupo y se malogra todo. Esa es la solución. ¿Cuál debería ser el perfil del premier de la señora Keiko Fujimori? Tiene que ser un premier... ¿Político? Es una decisión muy importante que tiene que tomar. Sí, muy político. ¿Lourdes Flores le parecería? Podría ser. Tiene que tener capacidad de conversar genuinamente, tiene que tener perfil de Estado para mirar las cosas más allá de la nariz, de la coyuntura, y tiene que empezar a generar esas articulaciones para dejar a la presidenta que se dedique a su chamba, que es un poco liderar, generar confianza, trabajar, como hemos dicho, de cerca los proyectos. Así es, porque Premier es el vocero del Ejecutivo, del Gobierno, de la administración, va a ser el vocero de la administración de la señora Fujimori, pero ahora en este momento ni siquiera importa quién es el Premier. Hace varios años que no importa. Te pongo un ejemplo con el puerto de Chancay. ¿Qué tendría que hacer un nuevo Premier o una nueva Premier? Resolver un tema de gobernanza, se dice gobernanza de la relación entre instituciones públicas. De gobernanza que hay entre el municipio distrital de Chancay y el municipio provincial de Huaral al que pertenece Chancay. Este de aquí tiene que aprobarle su plan de desarrollo urbano que hace 2 años está presentado. No se lo aprueban hasta ahora. O sea que el puerto avanza y el plan de desarrollo urbano no existe o no está aprobado. Y solo en Perú, ¿eh? Claro, y como no existe, no se puede planificar, oye, qué terreno es industrial, qué terreno es agrícola, por dónde generamos la nueva carretera. No, porque están disputando este tema probablemente con intereses políticos. De Huaral, un premier va a la zona, con capacidad, va a la zona, lo junta a los dos, no nos levantamos, disculpen aquí, yo hacía eso, no nos levantemos aquí hasta que resolvamos el problema. Y eso inmediatamente es captado por todos los capitanes, mayores, comandantes, y se dan cuenta, uy, cambió la cosa, y empiezan ¿Usted se animaría a proponer algún nombre? ¿Para premier?
No, pero hay varios que pueden hacerlo muy bien, muy bien. ¿No? Y claramente creo que Keiko va a tener que también discutir a su interna una situación. ¿Hace un gobierno fujimorista o hace lo que hizo Alan García en su segundo gobierno? Que del gabinete de 14, 15, 16, no sé cuántos éramos, solo 4 éramos apristas. El resto eran independientes, incluido Carranza. Yo creo que sí debería hacer eso, pero con gente de confianza, Claro. sin infiltrados, sin caviares, ¿no? No, claro. Porque esos te clavan el puñal en la espalda. De hecho, le he visto muy cercanamente con Lucho Carranza. Yo conozco a Lucho Esperemos Carranza. que él lidere el MEF. Yo he trabajado con él y él tiene una virtud frente a sus colegas. Hay varios que pueden hacerlo, ¿no? Pero sabe no solamente la parte económica, sino ha aprendido la parte política. Ya aprendió. ¿No? Y entonces sabe cómo manejar una economía en crisis, de internacional e interna. Y movilizar recursos a la vena, como diríamos. Yo le llamo esto el isorbide de la economía. Tú sabes que cuando una persona tiene problemas de depresión y a veces tienes una situación, digamos, inesperada, Claro. algunos tienen su pastillita que se llama isorbide, la marca, ¿no? Y se la ponen debajo de la lengua. ¿Por qué se la ponen? Porque va directamente al corriente sanguíneo que hace que llegues al hospital, a la emergencia, tranquilo. Claro, un ataque de pánico, una cosa así. Claro, o algo peor. Bueno, yo le llamo esto el isorbide. Él sabe trabajar cómo colocar los recursos a la vena o el isorbide para que llegue inmediatamente, porque lo otro es, los que no saben, transfieren recursos, pero con eso es un manejo financiero, contable, pero no hay obra física. Lo que tú tienes que hacer es que se movilice la obra física, que abran la zanja, que empiecen a construir, que los obreros estén caminando, que ellos vayan y compren su menú en su jornada, que se muevan las actividades indirectas. Y eso va como una bola positiva creciendo y se arma todo una situación interesante. La construcción tiene esa característica. No, es muy importante. Pero, a ver, que un gabinete de ancha base, pero ¿qué tan ancha? Yo creo que, como dije, de una forma a los caviares, porque te van a traicionar. Pero sí, Bueno, por los ejemplo... caviares han estado Sí. últimamente presentando como postulantes, sin decirlo. Sí. Algunos de ellos. Pero sí con... Bueno, esa es su característica. Pero sí con su equipo técnico. No, yo creo que algunos sectores deben estar muy bien resguardados, ¿no? Todos los que tienen que ver con Fuerza Armada y con seguridad, Claro. me parece que deberían ser personas de su pensamiento y claramente con su respaldo, porque ahí se va a necesitar mucho respaldo. Sí, Mucho respaldo. totalmente. Y el perfil tiene que ser político y técnico. Sí, por ejemplo, en Cancillería hay varios candidatos que pueden ser excelentes. O sea, Sí. tenemos la suerte que en Cancillería Claro. hay, digamos, el capital humano, ¿no? También para Mincetur, que es otra institución que sigue políticas de Estado. Que destruyó creo a que- Roberto Sánchez, ¿no? Por cierto. Bueno, Dios mío, pero eso fue... Y la historia reciente del Mincetur, ese debe ser un periodo Un lunar. de nubosidad. No hicieron nada ahí, al contrario, paralizaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese es un interesante también sector. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está en medio de la negociación con India. Comercio exterior. Claro. El TLC con India. Y con India tenemos que tener el TLC este año. Y con No eso... sé por qué demora tanto. No, los sitios son complicados también. Sí, ¿no? Es la primera vez que ellos harían un convenio de este tipo con un país en América del Sur. No tienen convenio de este tipo con Estados Unidos. Lo acaban de sacar hace poco con Europa. Es un país muy cerrado, como Brasil. Los países grandes se pueden dar el lujo de cerrar un poco su economía. Ellos sí, Porque ellos sí. tienen la dinámica Nosotros no, interna. nosotros no. Bueno, nosotros no. Pues, No tenemos ni industria, nosotros, claro. para comenzar. Y podemos tener una industria, por ejemplo, y aquí intentamos hace 50 años tener automóviles, pero los ensamblamos como un Lego, que lo ensamblamos, digamos ahora como los Legos del Mundial. Y armamos Pero eso nuestro- podríamos hacer si cobramos menos impuestos acá. Sí, podríamos hacer si las zonas económicas especiales privadas empiezan a funcionar y parece que van a funcionar. Ojalá. Este año debemos tener por lo menos una propuesta importante en la zona de Callao, Ancón, Chancay. ¿Qué le pareció esta conversación entre Abelardo de la Espriella con Keiko Fujimori? Me pareció interesante porque por fin vamos a, si es que gana el señor de la Espriella, retomar los lazos con Colombia. Claro, y excepción de México, que si quiere siga así, pues no, porque lamentablemente ahí tenemos un gobierno que mira las cosas también muy especialmente. Hasta ahora sigue pensando que al señor Castillo le hicieron un golpe. Bueno, sueños de opio, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es así. Podríamos retomar la Alianza del Pacífico, que ha sido bastante abandonada en estos 5 últimos años. Sí, por los la gobiernos región que- está virando a la derecha, Claro. afortunadamente. Y entonces tenemos a Chile, tenemos a Colombia, que Argentina, aparentemente- ¿Ah? Argentina. Argentina,
Y hablando de la Alianza del Pacífico, que es un poderoso, y es iniciativa peruana, un poderoso instrumento de integración, podríamos darle la vida, aunque México... Pero México ya, chao. Bueno, pues si México no quiere estar... Tú sabes que la Alianza del Pacífico es el acuerdo de integración todavía no oficial, pero que tiene la mayor cantidad de países observadores. Bueno, va a estar Chile, Colombia y Perú, ¿no? Y Perú, claro, en la misma línea, digamos, y México haciendo de lunar. Tendrá que pues acomodarse, ¿no? Porque eso es importante para México mismo. Y creo que allí deberíamos buscar tener nuevos socios para hacerlo ya irreversible y que no dependa de los gobiernos de turno, ¿no? Podríamos ampliar también el Pacífico. Sí, por supuesto. Hay A varios más que países. quieren entrar. Quiere entrar Costa Rica, quiere entrar Panamá. Lo que pasa es que el requisito que han puesto es bien exigente. Para entrar a la Alianza del Pacífico, el país que quiere entrar antes tiene que hacer tratado de libre comercio con los 4, o con los 3 o 4. Y Complicado. No es tan fácil hacer eso, ¿no? No, todo también depende del gobierno de turno. Por Claro. ejemplo, la señora Sheinbaum está en un narcoestado, ¿no? Complicado. Sí, claro. Y la prueba más evidente es que tienen a un gobernador que está ya enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico abiertamente y lo está protegiendo. Sí. Quería preguntarle acerca de ya de las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo ha tomado la decisión del señor Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, de postular como teniente alcalde o como primer regidor de Lima? No me gusta, sinceramente. Sé que él se siente más ejecutor que sentado en una silla de senador, pero no debió postularse a senador. No debió Como lo hizo la señora Fujimori. Claro. En todo caso, si él tenía esa idea, me parece una idea absolutamente razonable. Me veo más ejecutando obras que sentado proyectando leyes. No postuló. No debió postular, pues, ¿no? Porque ha conseguido 280.000 votos aproximadamente. Sí, claro. Entonces yo creo que, bueno, va a intentar hacer eso. Entiendo que el candidato sería Rubio. Luis Rubio. Sí, Luis Rubio, ¿no? Y cuando se termine la inscripción, sabremos exactamente, pero tienen unos contendores de peso. Bruce, Allison, incluso Tejada también. Bruce, Allison, Susel Tejada, Paredes, que va a dar show, ¿no? Urresti, varios más que van a entrar, ¿no? Va a ser interesante ese... No es que va a arrasar esta fórmula Rubio y Porky, porque ahora se habla de fórmulas. Hay una encuesta CID Perú que mostró las fórmulas para la alcaldía de Lima, cuando nunca hemos visto fórmulas para la alcaldía de Lima. La alcaldía de Lima es una votación totalmente diferente a la presidencia de la República. Y López Aliaga lo sabe, porque él ha sido alcalde, ¿no? Allí la votación es más, no hay tanto cálculo, porque es una cuestión más local, ¿no? Y que entra en juego más, por ejemplo, él usa una frase, ¿no? Lima, ciudad de primer mundo, algo así, Potencia ¿no? mundial. Potencia mundial, ok. Eso, por ejemplo, es una interesante apuesta. Pero claro, es muy difícil ser alcalde de Lima. Yo diría que es más difícil ser alcalde de Lima que presidente de la República. Sí, por 3 razones. Primera razón, todo el mundo te pide cosas que tú no puedes hacer. Como seguridad. Te piden seguridad, te piden que soluciones el problema de transporte, ya ni siquiera depende del municipio, depende de ATU, ¿no? Y te piden que resuelvas muchos problemas como los títulos de propiedad que tampoco los puedes resolver tú, ¿no? Entonces, primer punto. Segundo punto, no tienes presupuesto en Lima. Callao tiene un señor presupuesto porque tienen canon portuario y aeroportuario. Lima no tiene nada. Lima metropolitana. Entonces no tienes recursos. Entonces usted no cuestiona a Rafael López Aliaga por haberse endeudado por 4.000 millones de dólares, más o menos. No lo cuestiono en eso. Lo cuestiono en su decisión de esta que me estás preguntando. Pero lo otro es una... De soles, 4.000 millones de soles. Sí, es una decisión que va perfectamente en función de lo que él sabe, crear fondos de fideicomiso, crear un mercado de Que capitales. se van a pagar con la alcabala y con impuesto vehicular. Y yo pienso que está bien, si eso se corresponde con obras, y parece que corresponde a obras, que ya se verán. Y cuando se vean, todo el mundo se olvida que fue financiado de una u otra manera y dice, qué bien esta obra, ¿no? Pero ahora, ¿cómo será esa campaña? Rafael López Aliaga como teniente alcalde y Él va a ser el Luis candidato, Rubio pues. como Él va a ser candidato a la el protagonista, va alcaldía. a ser Rafael López Una Aliaga. foto, una pancarta grande de Rafael y chiquitito Rubio, o ambos abrazados. Bueno, Rubio tiene la virtud de haber sido el creador de los hospitales de la solidaridad, ¿no? Eso no lo sabe mucha gente, pero eso no significa que tengas el carisma para hacer... Pero en un debate no va a estar Porky, va a estar Rubio. No tendría que estar Porky, efectivamente, ¿no? Cuidado con Allison. Allison es un personaje que tiene una característica que no tiene Bruce. No obstante que Bruce tiene más experiencia en gestión, ha sido ministro, el techito es la mejor demostración de esa acción, ¿no? Bruce tiene mucho que mostrar, digamos, a nivel de nación, a nivel de Lima. Pero Allison tiene una cosa que es totalmente preciosa en política.
su amistad con la Cámara. Tiene una amistad, una cercanía con la Cámara natural que hace que, por ejemplo, los chistosos lo tengan en su menú diario permanentemente. Y eso es estricta representación de la manera como la población toma a los candidatos. Va a ser una pelea o una campaña interesante. Interesante. Para bien de Lima. Para bien de Lima. ¿No? Lo que creo que se debe ver es apoyar a quien pues esté, ya veremos lo que nos ofrecen, en mejores condiciones de poder lograr 3 o 4 horas importantes en Lima y orden en Lima, ¿no? ¿Qué le parece usted o cómo le calificaría la gestión de López Aliaga en la alcaldía de Lima? Yo creo que empezó muy bien. Me parece que quizás su deseo de ir a la campaña presidencial evitó que estuviera hasta el final, porque una foto en la Ramiro Prialé ahora es una muy buena foto. Una foto en la extensión de la vía expresa sur. ¿Y por qué muchos critican eso, doctor? Critican. La vía expresa sur, nadie quiso. Muñoz decía que no se podía hacer. Bueno, la gente critica. Si critican es porque o tienen celos de que se haya hecho, ¿verdad? O dijeron que no se iba a hacer y apareció, o porque de repente les han expropiado algún terreno. Nadie puede estar contento con eso. Pero la gran mayoría de gente que usa la vía expresa, ustedes pueden hacer una encuesta, ¿no es cierto?, te va a decir que es una excelente obra. Claro, que se tienen que terminar, pero ahora, ¿qué faltan? Va avanzando, ¿no? Faltan algunos cruces, unos puentes peatonales, unos pasos a desnivel para 3 o 4 importantes, y sobre todo el último, para entrar a la Panamericana Sur, y listo, se convierte en una vía expresa. Pero estamos hablando ahora de hacer 3 o 4 obras. Antes hablábamos de que la vía expresa acababa en Barranco, donde estaba antes, ¿no? Y efectivamente eso es un logro importante. ¿Cuánto le pondría? Yo le pondría 15. Yo le pondría 16 o 17, sí, pero le quitaría 2 puntos, le castigaría 2 puntos, y ahí empato contigo por haber postulado a la presidencia. Claro. Usted tiene que quedarse hasta el final. Sí. ¿Y cómo, como teniente alcalde, usted cree que de llegar a Renovación Popular a ganar la alcaldía de Lima, renunciaría mejor dicho, Rubio, a la alcaldía o renunciaría en la campaña? ¿Cómo sería la fórmula para que Rafael López Aliaga llegue a la Municipalidad de Lima? No necesitaría renunciar. Yo creo que si él le dice a Rubio, déjame a mí ser el gerente de las obras de Lima, le va a hacer muy bien a Lima. ¿Se puede? ¿No hay problema? Se puede. No creo que él tenga expectativa de llamarse nuevamente alcalde, ¿no? ¿Puede él chambear siendo teniente alcalde? Por supuesto. Mira, Rayardo. Tal cual. Muchas gracias, doctor Gracias Cornejo, también por la entrevista. Una reflexión. ¿Usted ve con esperanza, entonces, porque el gobierno de Keiko Fujimori? Porque usted fue el primero que dijo que nos devolvió la esperanza aquí en CTV, porque dijo, no, la situación no ha acabado, porque todavía tenía 1.9 de margen de error Ipsos, y nunca se había equivocado Ipsos en un conteo rápido, y esta vez se equivocó. Yo creo que Keiko y su equipo, y quienes colaboren con ella, tienen una gran oportunidad para hacer algo muy bien por el Perú. Y al hacerlo muy bien, va a bajar esta tensión y este antifujimorismo que se ha creado en mucho por herencia de quienes lo han dicho, más que por acción directa. ¿Pero está disminuyendo? ¿Perdón? ¿Está disminuyendo? Yo creo que ha disminuido en esta elección, sin duda. No seguramente como lo esperaran ellos, pero es evidente que hay gente que ha votado en primera vuelta por Fujimori en Lima, por ejemplo, que no había votado antes por Fujimori. En búsqueda de estabilidad. Y también porque creo que, aunque exageró un poco, como ya lo hemos anotado en el debate, ya demasiado robótica, una IA parecía haciendo Fujimori. Pero creo que esa figura de estar, digamos, en una situación más calma, más de política de Estado, de estadista, ha jugado a favor de ella. Muchas gracias por la entrevista. Ok, amigos, esto fue Animales Políticos. Nos vemos la siguiente semana, pero antes de despedirme tengo algo muy importante que decirles. Beltrán está contigo las 24 horas, porque tu familia merece lo mejor. Con productos de calidad prepararás comidas nutritivas y deliciosas para disfrutarlas en familia. Realiza tu pedido ahora en la tienda virtual y recibe todo directo en tu puerta. Compra en beltrandelivery.com. Con Beltrán, calidad y comodidad que llega hasta tu hogar. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.